En medio de un frío amanecer, mientras los obreros de una construcción iniciaban su jornada, un pequeño cachorro de pastor alemán apareció corriendo por el sitio. Ladraba con desesperación, mojado, temblando, y miraba hacia atrás como pidiendo ayuda. Al principio, lo ignoraron. Pero cuando uno de los trabajadores decidió seguirlo, lo que descubrió entre los bloques de concreto semiseco dejó a todos con lágrimas en los ojos. Lo que ocurrió después fue un milagro guiado por la lealtad más pura, la de un cachorro que no se rindió hasta salvar a su madre. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal, dar like y activar la campanita. Eso nos ayuda a traerte más historias inspiradoras como esta. El sol apenas asomaba entre las nubes de una mañana helada cuando los primeros obreros llegaron al sitio de construcción. Las máquinas dormían cubiertas de escarcha. El concreto fresco del día anterior estaba duro en la superficie, pero aún húmedo por dentro. Se respiraba silencio, salvo por el ruido seco de las botas sobre el suelo de grava. Todo marchaba como cualquier otro día, hasta que un ladrido agudo rompió la rutina. Al principio pensaron que era un perro cualquiera buscando comida, pero el sonido no era insistente por hambre, sino desesperado. Gritaba, lloraba, suplicaba. Desde detrás de una pila de tubos de PVC, emergió un pequeño cachorro de pastor alemán. No debía tener más de 3 meses. Su pelaje estaba cubierto de lodo, las orejas caídas por el frío, y los ojos. Sus ojos tenían un brillo que quemaba más que el invierno. Corrió entre los hombres, se detenía, ladraba y volvía a correr hacia el fondo del terreno, donde una mezcla de concreto había sido vaciada horas antes. Se giraba, como suplicando, ¡síganme! Uno de los obreros, Julián, de unos 50 años, se arrodilló. «¿Qué pasa, chico?», le dijo, intentando acercarse. El cachorro se alejó unos pasos, ladró de nuevo y volvió a mirar atrás. Julián frunció el ceño. Algo no estaba bien. «¡Hey!», llamó a sus compañeros. «Creo que este perro quiere mostrarnos algo». Entre risas nerviosas y dudas, 3 hombres más lo siguieron. El cachorro los guió hasta la esquina más alejada del sitio, donde unas losas recién colocadas comenzaban a endurecer. Y allí, en un espacio angosto entre una pared de tierra y una mezcla a medio fraguar, vieron algo que les heló la sangre. Una silueta, moviéndose. Una pastora alemana adulta, atrapada hasta la mitad del cuerpo en el concreto espeso y frío. Sus patas traseras estaban inmovilizadas, su hocico cubierto de polvo seco, los ojos abiertos, pero exhaustos. Ya no ladraba, solo respiraba como podía. «¡Dios mío!», exclamó uno de los jóvenes. «¡Está viva!». Julián se quitó los guantes. «Traigan palas, cuerdas, lo que sea». «¡Ahora!». El cachorro saltaba alrededor, moviéndose con una mezcla de pánico y esperanza. Intentaba alcanzar a su madre, se lanzaba hacia ella y regresaba al grupo como diciendo, «¡Apúrense!». Los hombres comenzaron a cavar con cuidado. Otro trabajador corrió por agua tibia para verterla sobre la mezcla y reblandecerla. Era una carrera contra el tiempo. El concreto seguía endureciendo. Los músculos de la perra temblaban. No podían saber cuánto tiempo llevaba allí atrapada. Tal vez toda la noche. Uno de los trabajadores, Luis, preguntó, «¿Cómo llegó aquí?». «Esto estaba tapado anoche». Julián lo miró en silencio. Después dirigió sus ojos al cachorro, que no dejaba de lamer el rostro de su madre. Tal vez la siguió, o la buscó durante horas, sea como sea. Sin él, la habríamos encontrado muerta. Después de más de 1 hora de trabajo, con las manos heladas y el cuerpo entumecido, lograron aflojar el concreto lo suficiente para tirar de ella. Fue difícil, doloroso. Pero la perra, con un quejido bajo y desgarrador, logró liberarse. Cuando finalmente la sacaron, el cachorro se lanzó sobre ella, llorando. La pastora alemana yacía sobre una manta gruesa, temblando mientras los obreros improvisaban un refugio con lonas y maderas.
A pesar del frío, su mirada seguía fija en el cachorro que no se separaba de su lado. Él, pequeño pero decidido, lamía con ternura las patas adormecidas de su madre, como si supiera que algo más profundo que el concreto intentaba aferrarse a ella. Julián, con años de trabajo a sus espaldas, jamás había visto algo así. Se sentó a un lado, quitándose los guantes empapados, y observó en silencio. «Tiene quemaduras químicas», dijo una voz a su lado. Era Marta, una joven enfermera veterinaria que vivía cerca y que uno de los obreros había llamado por desesperación. Llegó sin dudar, con una caja de primeros auxilios y ojos que sabían reconocer el sufrimiento. «¿Puede sobrevivir?», preguntó Julián. Marta suspiró. «Está débil, deshidratada, y el concreto ha quemado parte de su piel. Pero sí, tiene una oportunidad, sobre todo si ese pequeño no se aparta de ella». El cachorro no necesitaba ser empujado. No la dejaría. Se había convertido en su guardián, su sombra, su esperanza. Con cuidado, Marta limpió las heridas. El cemento había causado grietas profundas, especialmente en las patas traseras. Por momentos, la perra gemía, pero no intentaba moverse ni morder. Solo cerraba los ojos como si confiara, como si supiera que, por fin, estaba a salvo. «Necesita un hombre», dijo Marta mientras vendaba la pata más dañada. «¿Y el cachorro?», preguntó Julián. «También, pero creo que primero debemos saber de dónde vinieron». El rostro de Julián se endureció. Miró a su alrededor. Este sitio estaba cercado. No debieron haber entrado. «¿Crees que alguien los dejó aquí a propósito?», preguntó Marta. No lo dijo en voz alta, pero ambos lo pensaron. Esa tarde, una patrulla llegó al sitio. Un vecino había reportado ruidos en la obra en la madrugada anterior. Tras algunas llamadas, se supo que una camioneta vieja había sido vista cerca de los límites del terreno. «Abandono», dijo uno de los oficiales. O peor. Nadie tenía pruebas, pero todos sabían que había personas capaces de usar sitios así para deshacerse de problemas. Los días siguientes fueron una danza de cuidados y silencios. Marta se turnaba con algunos obreros para alimentarlos, limpiar las heridas de la madre, a quien llamaron Luma, por la luz que parecía salir de sus ojos cansados, y jugar con el pequeño, que había sido bautizado como Timo. Timo corría por el campamento como un rayo. Se metía entre botas, ladraba a carretillas vacías, robaba guantes y los enterraba entre las bolsas de mezcla. Pero cada pocas horas volvía junto a su madre, se acurrucaba a su lado y dormía con una patita sobre ella. Era como si temiera que, si no la tocaba, podría perderla de nuevo. Una mañana, mientras el cielo se abría tras una llovizna, Luma se incorporó por sí sola. Los obreros se detuvieron. Marta soltó la taza de café que llevaba. Timo, al verla moverse, corrió a ella como un rayo, gimiendo de alegría. Luma no caminó. Solo dio 2 pasos, se tambaleó y cayó de nuevo. Pero fue suficiente. Había esperanza. Ahora que Luma se aferra a la vida, Luma estaba viva. Eso por sí solo era un milagro, pero no estaba entera. Mientras sus heridas externas comenzaban a sanar bajo el cuidado constante de Marta y el cariño incansable de Timo, algo en su mirada seguía apagado. Dormía poco, comía apenas lo suficiente, y a veces se quedaba quieta mirando hacia ningún lugar, con la respiración tensa y las orejas caídas. Timo lo notaba. Cada vez que su madre caía en esos silencios largos, se acercaba, se acurrucaba a su lado y comenzaba a lamerle la oreja con movimientos lentos, suaves, como si tratara de traerla de vuelta al presente. «Tiene miedo», dijo Marta una tarde, mientras curaba una costra bajo la pata trasera de Luma. No del dolor físico, sino del recuerdo. Julián, que había pasado a dejar sacos de alimento, se sentó en una piedra. «¿Tú crees que recuerdan?»,
Marta asintió sin dudar. No como nosotros, pero recuerdan el abandono, la violencia, el frío. Lo sienten en el cuerpo, en la piel. Y Luma. La dejaron atada a su destino en un sitio sin salida, con su cachorro al lado, impotente. Se quedaron en silencio. Timo jugaba cerca con una rama, como si todo fuera normal. Pero no lo era. Nada lo era. Esa noche, una tormenta sacudió el pueblo. Truenos, ráfagas de viento, techos de lámina que crujían como bestias enfurecidas. Los obreros se refugiaron en la caseta, y Marta, preocupada por Luma, se quedó a dormir cerca del refugio improvisado. A medianoche, un trueno más fuerte que todo sacudió el terreno. Luma se puso de pie de golpe, gruñó, se alejó de su cama y comenzó a ladrar al vacío, aterrada. Marta se acercó despacio. Tranquila, tranquila. Ya pasó. Pero Luma no podía escucharla. Temblaba, jadeaba. Sus ojos dilatados buscaban una salida, un escape que no existía. Fue entonces cuando Timo se acercó. No ladró, no corrió. Solo se sentó frente a ella y alzó una patita, tocando su pecho. Luma lo miró. Jadeó. Y se tumbó, pensillí, pero acompañada. La mañana siguiente fue fría, pero clara. Y algo había cambiado. Luma comió con más calma. Dejó que uno de los obreros le acariciara el lomo. Se acercó, por primera vez, a una niña que venía con su madre a dejarle mantas. Creo que está empezando a confiar otra vez, dijo Marta, con una sonrisa pequeña pero esperanzada. Julián asintió. Gracias al cachorro. Gracias al amor, corrigió Marta, aunque venga en forma de ladridos torpes y patas chiquitas. Al tercer día después de la tormenta, llegó un inspector municipal. No por Luma, ni por Timo, sino por una denuncia anónima. Alguien había abandonado perros en un terreno privado. Posible maltrato. Investigación pendiente. El corazón de Marta se detuvo un instante. ¿Los van a llevar? Depende, respondió el inspector. Si no tienen dueño registrado, deben ir al centro de control animal. Pero no, la noticia cayó como un balde de agua helada. Si nadie se presentaba como adoptante oficial, Luma y Timo serían trasladados al Centro Municipal de Animales. Nadie cuestionaba que las intenciones eran legales, incluso necesarias para muchos casos. Pero en este era distinto. Luma no era solo una perra abandonada, era una sobreviviente. Y Timo no era solo un cachorro, era su hijo, su guardián, su sanador. No podemos permitirlo, dijo Marta, tajante, con las manos firmes sobre la mesa improvisada en la caseta de obra. ¿Y qué hacemos? ¿Alguien puede adoptarlos?, preguntó Julián, cruzado de brazos. Yo vivo en un cuarto pequeño con mi madre enferma. Uno a uno, los obreros se miraron entre sí. Las vidas sencillas rara vez tienen espacio para lo inesperado. Algunos ofrecieron ayuda temporal, otros apoyo con alimentos. Pero adoptarlos, nadie podía hacerlo por completo. Marta se levantó. Yo puedo llevarlos a mi casa, al menos por ahora. La tarde de la separación fue más dura de lo que cualquiera imaginó. Luma, aunque aún débil, se resistió a subir al vehículo de Marta. No quería dejar el suelo que, durante días, había sido su nuevo refugio. Timo, al ver el rostro de su madre en tensión, comenzó a aullar con un sonido desgarrador, como si algo dentro de él se rompiera. «Está bien, cariño. No te haré daño», susurraba Marta mientras intentaba tranquilizarla. Finalmente, Luma subió. Pero Timo no. Retrocedió. Se escondió bajo una carretilla. Se negó a moverse. «¿Qué le pasa?», preguntó Marta confundida.
Fue Julián quien entendió. Él piensa que la están llevando lejos, que ya no volverá a verla. Marta se agachó y extendió los brazos hacia el pequeño. No, chiquito, tú también vienes. El trayecto fue silencioso. Luma, recostada sobre una manta, con la cabeza en el regazo de Marta. Timo, vigilante, miraba por la ventanilla como si quisiera memorizar cada árbol, cada poste, cada camino de regreso. Llegaron a la pequeña casa de Marta, donde todo había sido preparado con esmero. Un espacio limpio, camas improvisadas, alimentos especiales. Luma se recostó sin protestar. Timo, por su parte, dio vueltas por todo el lugar antes de volver a acostarse al lado de ella. No la dejaría. Nunca. Los días pasaron. Y con cada amanecer, algo en Luma cambiaba. Ya no se despertaba asustada. Comenzó a comer con más fuerza. Hasta ladró suavemente cuando un gato pasó por la ventana. Y Timo se convirtió en el alma del hogar. Jugaba con los zapatos de Marta, se escondía en la ropa tendida, robaba calcetines y los ofrecía como regalos. Pero cada noche, sin falta, dormía con la cabeza sobre el lomo de su madre. Una mañana, mientras regaba las plantas, Marta recibió una llamada. La vida en la casa de Marta tomó un ritmo inesperadamente cálido. Cada rincón de aquel pequeño hogar, con paredes algo desconchadas y ventanas antiguas, comenzó a llenarse de nuevos sonidos. Las patitas inquietas de Timo corriendo por el pasillo, los suspiros largos de Luma cuando dormía tranquila, y la risa de Marta, esa que llevaba años sin salir tan libre. Por primera vez en mucho tiempo, el pasado no dolía tanto, al menos, no todo el tiempo. Una mañana de domingo, mientras el sol entraba tímidamente por la ventana del comedor, Marta abrió un sobre sellado que había llegado la tarde anterior. Era del juzgado. El proceso contra el hombre que había abandonado a Luma y Timo estaba en marcha. El fiscal había aceptado los cargos gracias a las pruebas, los testigos, las imágenes del terreno, el estado físico de la madre y, sobre todo, el testimonio de Marta. Apretó el papel entre los dedos, no por rabia, sino por alivio. Luma y su hijo nunca más serían ignorados. Esa misma tarde, Marta decidió llevarlos por primera vez al parque. Quería que sintieran césped bajo las patas, que el aire les trajera aromas distintos a los de cemento, medicina y miedo. Timo corrió como si el mundo acabara de nacer. Daba vueltas, ladraba a las mariposas, perseguía hojas de asa. Luma caminaba con más lentitud, aún con algo de rigidez en una de sus patas traseras. Pero sus ojos brillaban. Miraba a su hijo con una ternura serena, como si al fin pudiera disfrutar de su libertad. Una niña pequeña se acercó con curiosidad. Timo, como era costumbre, se adelantó con alegría. La niña lo acarició sin miedo, mientras preguntaba, ¿es tuyo? Marta sonrió. Sí, él y su mamá. La niña miró a Luma, que observaba la escena con la calma de quien empieza a confiar en los humanos otra vez. Se ve triste, dijo la niña. Se está curando, respondió Marta. A veces las heridas no se ven, pero también sanan. Con el paso de las semanas, los cambios se hicieron más visibles. Luma comenzó a ladrar cuando escuchaba ruidos extraños fuera de la casa. Volvió a mover la cola cuando Marta regresaba del trabajo. Incluso se dejaba cepillar sin temblar. Timo, por su parte, creció rápido, pero no perdió esa energía salvaje, ni la lealtad de acero hacia su madre. Dormían juntos, jugaban juntos, y cada vez que ella se sentía débil, él lo sabía. Se quedaba a su lado, en silencio, como aquella primera noche después del concreto. Una tarde de otoño, Marta decidió llevarlos a visitar la obra de construcción donde todo comenzó. Muchos de los obreros ya no estaban, pero Julián seguía allí. Al verlos, se le llenaron los ojos de lágrimas. «¡Mira eso!», dijo, agachándose para acariciar a Luma. «¡Como nueva!». Luma lo olfateó, ladeó la cabeza y,
Por primera vez le lamió la mano. Nunca había hecho eso, dijo Marta, sorprendida. Tal vez ella también te está diciendo, habían pasado ya varios meses desde aquella fría mañana de cemento, miedo y ladridos desesperados. Ahora, los días eran diferentes. No porque todo fuera perfecto, sino porque dentro del pequeño hogar de Marta, algo profundo había cambiado. La casa no era más grande, ni las cuentas más pequeñas, pero había algo que antes no existía: paz. Y esa paz tenía nombre: Luma y Timo. Una tarde de invierno, Marta colgó en la pared una foto que había tomado sin pensarlo demasiado. Luma descansando en el patio, con Timo acostado a su lado, ambos mirando al cielo. No estaban posando, estaban simplemente viviendo. Nunca pensé que mi casa pudiera sentirse tan llena, dijo Marta en voz baja, mientras colgaba el marco. Afuera, el aire era frío y húmedo. Timo corría entre las hojas secas como una flecha color miel, persiguiendo su sombra. Luma lo miraba desde la puerta, con esa mezcla de paciencia y protección que solo una madre puede sostener, incluso cuando el cuerpo ya no responde como antes. Aunque seguía con secuelas físicas, una ligera cojera, la sensibilidad en la piel dañada por el concreto, su espíritu era otro. Había vuelto a mirar a los ojos, a confiar, a sentir el sol en la espalda sin miedo a que algo malo pasara. Marta también había cambiado. Solía vivir entre el trabajo, el silencio y una soledad que no le pesaba. Hasta que conoció a Luma. La conexión que habían formado iba más allá de la veterinaria o el deber moral. Luma le recordaba cada día que hay corazones rotos que solo necesitan ser vistos, no arreglados. Y Timo, ese torbellino de patas grandes y orejas inquietas, le enseñó a reír de nuevo. Una noche, mientras Marta leía en su sillón con una manta sobre las piernas, Timo se acercó con algo en la boca. Era una ramita. No era la primera vez que le traía regalos, pero esta era distinta. Tenía una forma curva, casi en espiral. Marta la tomó y sonrió. Gracias, pequeño. Timo apoyó el mentón sobre sus rodillas y luego subió al sofá, acurrucándose a su lado. Luma los observaba desde su cama, y lentamente también se acercó. Por primera vez, los tres durmieron juntos, sin sobresaltos, sin heridas abiertas, solo respiraciones acompasadas y un calor que nacía del alma. Al día siguiente, Marta recibió un sobre en el correo. Era del ayuntamiento. La carta confirmaba que el proceso contra el responsable del abandono de Luma y Timo había terminado. El hombre había sido condenado, y se le prohibió de por vida tener animales. Cerró la carta, la dobló con cuidado y la guardó en un cajón. No porque no importara, sino porque ya no definía su historia. Ahora la historia era otra, la escribían cada día, con paseos lentos, con juegos improvisados, con noches tranquilas. Ese fin de semana, Marta organizó algo pequeño pero significativo: una jornada de adopción en el parque. Llevó a Luma y Timo, no para darlos en adopción, nunca más, sino para contar su historia, para inspirar a otros a no mirar hacia otro lado, a ver en cada animal abandonado no un problema, sino El sol del nuevo año asomaba por entre las nubes con una calidez diferente. Marta, Luma y Timo caminaban por el parque en silencio, como si cada paso tuviera el peso y la belleza de una historia que no muchos conocían. Timo, ya más grande, pero aún con ese brillo travieso en los ojos, iba delante, olfateando los bordes del sendero. Luma, más erguida, con el pelaje brillante y los ojos tranquilos, avanzaba con dignidad. Era difícil imaginarla como aquella perra encadenada al concreto, rodeada de frío y miedo. Pero Marta nunca olvidaría. ¿Sabes qué día es hoy?, dijo en voz baja mientras acariciaba la cabeza de Luma. Hace exactamente un año corría sin rumbo. Y él
Miró a Timo. Te trajo de regreso. Luma ladeó la cabeza como si entendiera. Tal vez lo hacía. Esa tarde, Marta organizó algo especial en su jardín. Una pequeña reunión con quienes habían formado parte del rescate. Julián, algunos de los obreros, la niña del parque y su madre, incluso la veterinaria que atendió a Luma los primeros días. Había bocadillos, mantas sobre el pasto y fotos impresas de momentos clave. El primer baño, la recuperación del tumor, el primer paseo, la jornada de adopción. Marta las había puesto con pinzas en un cordel que cruzaba de árbol a árbol. «Esto no es solo para recordar», dijo Marta, levantando la voz con emoción. «Es para honrar lo que somos capaces de hacer cuando nos unimos, incluso por una sola vida». Timo ladró en ese instante. Todos rieron. Durante la celebración, la niña del parque se acercó otra vez, esta vez con una pregunta seria. «¿Puedo venir a jugar con ellos más seguido?» Marta se arrodilló para estar a su altura. «Claro que sí, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que siempre los trates como lo que son, familia». La niña asintió con los ojos brillando. «Prometido». Al anochecer, cuando todos se habían ido y el jardín quedaba cubierto de luces cálidas y silencio, Marta se sentó en su sillón con una taza de té. Luma estaba recostada a sus pies. Timo, sobre sus piernas, como si aún fuera un cachorro. El silencio era denso, pero dulce. Marta miró por la ventana abierta. Más allá de su pequeño mundo, otros perros seguirían esperando. Otros humanos seguirían dudando. Pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Y si esa historia, la de una madre perruna herida y un cachorro con el alma más valiente del mundo, había podido abrir corazones, entonces valía todo. Una semana después, Marta se inscribió como voluntaria en un refugio local, no para reemplazar a Luma y Timo, sino porque entendía que cuando el amor sana, se vuelve urgente compartirlo. A veces, llegaban animales con historias más duras, pero ella sabía exactamente qué decir. Y Timo también. Iba con ella, visitaba a los nuevos, jugaba, les llevaba su ramita favorita. Luma se quedaba en casa, mirando desde la ventana, tranquila, como si supiera que su misión ya se estaba multiplicando. Porque cuando alguien ama de verdad, aunque tenga 4 patas o las heridas invisibles de la vida, se convierte en luz para otros. Una historia que nació del dolor se convirtió en semilla de esperanza. Luma, Timo y Marta no solo encontraron